This call is now being recorded. Ahora sí. Digo que sin llegar a tanto como esto de las emergencias espirituales que dan como esos saltos de conciencia tan grandes y que no son comprendidos, mucha gente se siente que no pertenece a este mundo, ¿no? Y que en realidad es que están como descolocados en su vibración, necesitan como vibrar un poco más alto, ¿no? Para sentir que forman parte. Si no, se Claro, sienten como huérfanos. claro, lo que pasa es que a mí me parece que la cuestión ahí es fortalecerse desde adentro, porque hay mucha gente que nace con mucha sensibilidad, mucha sensibilidad hacia lo externo, ¿viste? Y Claro, eso, si uno no desarrolla la fuerza interna que enfrente esa sensibilidad, ¿no? Que pareciera como que todo lo que pasa afuera, cuando digo afuera no digo solamente lo físico, lo material, sino lo psíquico sobre todo. claro, claro. Entonces, cuando uno está muy abierto a lo psíquico alrededor, eso genera un desequilibrio. Ah, Si no hay una fuerza adentro que de alguna forma amalgama todo, claro, eso genera así un desequilibrio que puede terminar de una forma media como así dramática, psíquicamente dramática, ¿no? claro. Eh, Mira, yo y tenía eso es un poco el riesgo, es un riesgo si uno no se fortalece adentro, ¿no? Claro. Yo tenía un músico que me acompañaba cuando hacíamos presentaciones, ¿no? Yo cantaba, que era un genio. Yo lo he escuchado en ProMúsica, por ejemplo, y lo que había ahí en ese momento no era él, es como que desaparecía y lo que estaba allí era la música. ¿Sí? Ahora él había nacido en una casa donde eso no era comprendido. Un ejemplo es, estaba en un casamiento y le piden que toque, entonces él toca Mozart, ¿no? En la guitarra. Y entonces de repente uno le dice, che, ¿no podés tocar algo más alegre? Esto me parece tan claro, ¿viste? Qué descolocación. Bueno, este hombre tenía grandes desequilibrios, a tal punto que una vez se cortó la mano para no dar un concierto. Wow. Bueno, viste, ahí está el tema. A veces pareciera que sucede que uno pierde su centro, ¿viste? Eso le pasa mucho a la gente que es muy sensible o muy entregada, ¿no? A lo psíquico, ¿no? Claro, Es como una mediumnidad, claro. sucede, ¿no? Con lo psíquico que hay alrededor. Y entonces uno se presta como canal, ¿no? Claro, ¿Eh? absorbe todo lo que está alrededor. Sí, acá Ana quiere decir algo. No, que también en el caso de este muchacho, hola, pobre, él sucumbió a los mandatos familiares que no comprendían su vuelo interior, y entonces prefirió a lo mejor cortarse la mano para que su clan, digamos, esté conforme con él. O sea, Claro, sufrió. A mucha gente es eso lo que pasa. U otros se meten en drogas muy
por ejemplo, Charly García, toda esa gente que tiene esos vuelos que la sociedad no lo comprende o nacieron antes de su tiempo o en una familia que está totalmente, qué sé yo, fuera de lugar con respecto a su vuelo, recurren a eso, a obnubilarse, a lastimarse, a accidentarse, cualquier cosa para poder soportar el estar acá abajo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 realmente. Bueno, Sí, yo misma con respecto al teatro, mi padre jamás, jamás lo aceptó. Pero bueno, a veces uno tiene una cosa adentro tan fuerte que va aún en contra de esos mandatos, pero no, pero se los paga, ¿no? Porque una parte de uno lo sufre, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece maravilloso, esto que me contaste de este, es un movimiento que estás haciendo, ¿no? Con esto de que ayer surgió, que ya está aceptado, ¿no? Y algo muy, pero muy necesario en estos días, porque sí, más y más gente necesita eso. sí, en realidad, a ver, hay otro. Bueno, no sé Habla, si- habla. En realidad es algo que está en ciernes, ¿no? No, no Sí, empezamos sí, nada, empezamos desde adentro. Eh, pero no, todavía no concretamos nada. Acá justo se unió Pablo. ¿Qué hace Pablo? ¿Estás ahí? ¿Cómo, Willy, cómo Willy, anda? ¿Cómo anda la banda? ¿Qué hace? Willy, Muy bien. Hola, Buen día a amigo. todos. Buen buen día. hola. día. Acá Willy, ¿puedo aclarar medio algo? perdido, pero Ahí vamos. bien, bien por suerte, con ganas de compartir con ustedes. Hoy pude. Willy, Dale, no, Mingo. te ¿Qué hace quiero... Mingo? Buen día, ¿cómo andan? Willy, no, lo que te quiero aclarar con respecto al tema de la marca, que en realidad lo que dice ahí es un tema marcario, son los objetos que se puede usar la marca para determinadas cosas. Quizá Graciela entendió mal como que nosotros estábamos encarando todos esos puntos y en realidad es solamente para qué se puede usar la marca, ¿no? No, O no, sea, los objetos yo se puede usar la marca. Es un tema marcario por ahora. claro, siento que es un proyecto, ¿no es cierto? Pero que es muy fundamental que esté eso ya y da pie a que pueda empezar a desarrollarse, ¿no? Sí, sí, yo Sí, creo que bueno, está eso, entendido. la Está idea, entendido. claro, claro, sí, la idea es tener un nombre, una marca que digamos, que pensó Willy, y bueno, lo único que se hizo fue registrarla en esos rubros, digamos, ¿no? Después, Claro, veremos qué se hará en cada caso. claro. Acá justo el otro día estuvimos en un terreno que hay ahí, acá cerca del dique, con el indio. Eh, Probablemente se ponga a hacer algo él ahí. Y habíamos hablado de darle un nombre a una marca, por ejemplo, para hacer eh, cremas aromáticas y ese tipo de cosas, terapéuticas. Qué bueno. Y bueno, y se podía usar esa marca, ¿no? Antarandes, Claro, por ejemplo. claro. Eh, bueno, Es nada, como que son todas iniciativas por ahora. son como Eh, que la marca da un marco a la posibilidad de muchas cosas. Tal cual, sí, 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 sí. Eh, sí, bueno, un poco eso se puede relacionar con bueno, lo que yo estoy escribiendo ahí en el Telegram, eh, se puede relacionar con esto, porque justamente lo último que surgió
estás presentando para todos. Sí. Lo último que surgió es esto de ¿dónde está? Que es necesario separar la posición, pasión, dice, de la estrategia exterior. Para entrenar el músculo de la voluntad hiperbórea. Bueno, entrenar el músculo de la voluntad. ¿Qué significa eso? Un poco, y también relacionado con esto de lo que vos hablás, Graciela, del tema del teatro. Porque en realidad, digamos, la estrategia que uno puede utilizar para vivir en este mundo es justamente no creérsela, ¿sí? Claro. O sea, la pasión llevarla adentro, ¿no? La posición firme siempre está adentro. Lo que pasa afuera, ¿sí? Es una especie de mascarón de proa, ¿viste? Como los barcos que tienen el mascarón Sí, de proa. Y sí, entonces uno, obviamente que si uno se da cuenta que este mundo es solamente un reflejo, ¿no? No es un objetivo en sí mismo, entonces uno tiene que desarrollar un mascarón de proa, porque en definitiva el vehículo uno lo tiene acá, ¿no? claro, Entonces, si uno el vehículo que tiene acá lo deja, digamos, sin uso, justamente no hay intercambio de energía con este mundo. Entonces, claro, ese intercambio, que sería como la experiencia en este mundo, se tiene que dar. Pero claro. siempre uno manteniendo el eje adentro, no afuera. Lo que pasa Sí, afuera es como justamente el mascarón de proa que hay que sostener, ¿no? Y cuando más uno estira esa posición, es más fácil de ver las cosas de forma desdoblada, ¿no? claro. Entonces, bueno, por eso yo acá, teniendo en cuenta ese concepto, ¿no? Empecé a hablar de cómo dentro del propio cuerpo hay un desdoblamiento. Uno tiene que ver con la parte visceral, que tiene que ver justamente con la sangre, yo le digo la sangre roja, o todo lo que tiene que ver con realmente la pasión fuera, ¿no? Justamente cuando la gente se apasiona por este mundo y se agarra y se aferra a este mundo, que es un reflejo, entonces queda atrapado en él. Claro. Entonces, cuando uno puede estirar esas dos posiciones, ¿no? Entonces, ver bien esa externa, afuera, y posicionarse adentro, ¿sí? Entonces, hasta en el cuerpo físico sucede el desdoblamiento, ¿no? Entonces, la parte más central, que tiene que ver con lo que pasa dentro de los huesos, ¿no? Ajá. Lo que pasa en el caracú de las cosas, ¿no? Se separa de la parte visceral. O sea, nosotros siempre decimos visceral como algo de profundo, pero en este caso lo visceral sería no lo profundo, sería lo superficial, ¿no? Las Claro. vísceras vienen a ser lo superficial, Mm, visto desde este punto, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí un poco es donde toma sentido un mascarón de proa para esta idea de Antarandes, que sería el tema de eh, ir al norte yendo hacia el sur, ¿no? Concretamente, porque ya entonces uno mira la superficie de este planeta desde un concepto distinto, también desdoblado.
la superficie del planeta, que nosotros podríamos definirla como, digamos, donde uno camina, donde uno pisa, el suelo, ¿no? Y el eje verdadero, el eje, ¿no?, de ese toroide, ¿no?, que sería un vínculo polar, ¿no? Si uno quiere unir ese toroide yendo del norte hacia el sur por la superficie, la única manera de volver al eje es yendo hacia los polos, ¿no? Entonces, Ajá. esto, si yo vengo desde el norte y voy hacia el sur, ¿no?, la única forma de volver al norte por el sur es tocando el polo y subiendo por el centro, ¿sí?, Claro. haciendo esto. Y entonces, eso de alguna manera representaría una intención que refleja algo de adentro a afuera en el mundo, una cosa así. Por eso ahí estaríamos como tratando de cerrar un mascarón de proa afuera con algo bien profundo desde adentro, que une la columna de uno y une la columna del mundo también, ¿no? Algo así. Esa es un poco la idea. Y en ese proceso, que en realidad es como una especie de señuelo, ¿no?, para vivenciar lo que pasa durante, ¿no? Y lo que pasa durante podrían llegar a ser todas esas actividades para las cuales está la marca ahora registrada, ¿no? Una cosa así. En definitiva, la idea es unificar, ¿no? Estirar, separar, para después unificar por los polos, ¿eh? Y bueno, eso. La verdad me encanta, ¿eh? Así que esa idea tuya del teatro, bueno, nada, se podría proponer algo de eso. Me encantaría. Y en este momento, ¿vos estás con algún grupo de teatro o no? Mira, tengo un grupo, solo que estamos como por WhatsApp, pero no estamos haciendo nada directo. Entonces, hacen algo y me lo muestran, pero como todavía no se puede hacer en un lugar, digamos, ahora pareciera que empieza a abrirse, ¿no? Pero tengo ese grupo eh, y alguna que otra actriz o actor de antes que también le puedo proponer, ¿no? Y bueno, surgió esto con tanta fuerza y bueno, me encantó esto de que justamente estamos por el mismo dial, ¿no? Me parece maravilloso. Y además siento que viene desde muy atrás, ¿no? Desde aquel momento. Ese terreno que vos decías debe ser el que nos mostraste una vez cuando fuimos allá frente a Potrerillos, ¿no? Frente al Frente al lago. lago. Sí, frente al Sí. lago. Oh, Sí, un lugar maravilloso. sí. Sí. Pablo, no está. Acá estoy, Willy, acá estoy. Ah, Quería que me actualicen ahí con el tema de qué pasó con el terreno. ¿Hay alguna idea, algún proyecto ya en marcha? Que lo no, mencionás así. no.
No, el terreno grande, no. Del terreno grande no hay novedad. Esto es un terreno que yo tengo, que Eduardo, viste, es el indio, probablemente empecemos a hacer algo en conjunto con él. Él tenía un terreno en la zona de la Valle, acá, lo tiene, de hecho, pero la idea es ponernos a hacer algo acá, y bueno, por ahora es arrancar con, él va a traer núcleos eh, para hacer apicultura de abejas y, y para cultivar aromáticas. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero es un terreno de 8.000 metros. No es grande, pero no tanto. Así que esa es la idea con el indio. Lo del terreno grande no, por ahora no. ¿Y dónde está ese terreno grande? No, nosotros estuvimos el año pasado, estuvimos a punto de comprar uno de varias hectáreas acá cerca, pero bueno, no se dio Ah, y bueno, nada, eso quedó ahí. claro. Así que por ahora no se dio. Ujú. Eh, Así que por ahora es eso, Pablo. No hay más novedad que eso. Eh, por el tema ese de que hablamos de ¿viste? De la estrategia, bueno, la estrategia está ahí, está latente la estrategia afuera, ¿no? O sea, la estrategia está diseñada, está, digamos, plasmada en algún papel de parte tuya, como para poderla hacer extensiva, porque cada uno puede tener su estrategia, pero como se necesita estar en equipo para, para tener más ya algo diseñado y que vos estés vislumbrando o no. Sí, pero justamente el diseño, no sé si puede estar escrito, ese es el tema. Ah, ok, Porque, ok. porque en realidad eh, en algún momento se puede escribir algo, sí, pero bueno, de hecho, lo escrito, cosas escritas hay, pero no como un proyecto concreto de algo, eh, de algo muy definido, ¿sí? No de algo muy definido. Eh, la intención es hacer una reunión presencial, eh, que probablemente la hagamos en Salta, ¿no? Eh, y ahí por ahí definir un poco más, sí, pero no por acá, no por eh, por el sistema virtual, ¿no? Que está muy bueno, pero hay cosas que no permiten, ¿no? Lo virtual. Sí, yo creo que por otro lado, con toda la información que vos plasmás ahí en el chat de Telegram, eh, es re loco porque es o volvés a tu vida cotidiana y trivial de las cuestiones de todos los días, o te enfocás realmente en todo el trasfondo, ¿no?
atando cabos respecto a toda esa información y todo ese conocimiento que une todo, que es, sería la antimateria, para dar un Sí, término rápido. Y sí, es re loco, a mí me parte la cabeza. O estoy en uno o estoy en otro. Ahí también entra lo que sería el desdoblamiento para poder salir de la materia. O sea, es muy loco. Y por otro lado, la vida cotidiana te lleva, bueno, me cae un bichito, lo atendés, tu mujer que te pide algo, los chicos. ¿Entendés? Como que uno entra y sale. Me pasa eso, es re loco. Y digo, el bocho nos debe dar para una cosa así, porque tenemos una materia prima, no la materia prima de las circunstancias de la vida, sino la materia prima que es la esencia nuestra alma, nuestro espíritu, que es lo que sabe todo, que tiene el conocimiento, pero estamos como cegados en esta vida. Y yo le encuentro mucho sentido a todas las cosas que explicás. Lo que pasa es que todavía es muy fuerte el conocimiento impuesto de alguna manera, llámese de la parte judío-cristiana o de la parte religiosa, eh, y uno es como que cada vez le encontrás más hilacha, ¿viste? Cuando dicen mostrar hilacha, bueno, cada vez le encontrás más la hilacha al sistema controlador, ¿viste? Pero bueno, bueno, todavía no es definitivo, no es definitivo. No es que uno dice, no, esto es así y ya está. no, claro, pero justamente la gimnasia esta de los dos mundos, ¿no? Es que en realidad ni uno ni otro, o sea, en realidad es uno solo, ¿sí? Eh, y, y el hecho de poder vivenciar los dos es lo que realmente te permite a la larga, ¿no? O a la corta, te permite eh, pisar, pisar en terreno firme verdadero, ¿sí? Son los dos, ¿sí? Que uno los tiene que a pesar de que por ahí son contrarios, hay que forzarlos para que se unan, apretarlos hasta que se unen. Lo que pasa es que eso, eh, bueno, ese es el laburo, ¿no? Ese es el laburo. Claro. Pero justamente esa tensión que te genera poder vivir los dos a la vez es lo que te mantiene realmente vivo en la realidad, ¿no? Eh, la realidad es eso, es una fuerza tensa, ¿no? Eh, y bueno, de eso se trata, de unir los dos, ¿no? O por lo menos de lograr algún tipo de estrategia que permita eh, que cada vez la vivencia verdadera de uno se plasme hacia afuera, ¿no? Eh, y bueno, Sí, si la verdad se puede sacar hacia afuera, entonces este mundo se convierte en un mundo verdadero. Eh, se convierte en un mundo verdadero, pero siempre que uno lo exprese desde adentro, ¿no? Mientras no lo haga, es, es un reflejo nomás, es un reflejo. o sea, uno puede darle veracidad a este mundo, o sea, lo puede convertir, eh, o sea, que deje de ser un reflejo, Sí, cuando uno, claro, cuando uno se hace consciente que está viviendo sí, en tres mundos o en varios mundos a la vez, ¿no? ¿Cómo sería? sí, sí, tal cual, sí, porque en realidad todos los mundos están en uno solo, o sea, Claro, o en uno solo están todos, pero es uno que está dentro, no está afuera, no. claro, Pero ¿quién lo sabe eso? claro, Solo la certeza personal. claro. Eh, la certeza llevada al extremo es la que te permite eh,
como si fuera, entre comillas, ¿no? Bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Claro. Es un poco así. Bueno, pero justamente para hacer eso, está bien. Ahí es donde por ahí puede tomar importancia el unirse en pos de un objetivo muy profundo, ¿no? Que venga realmente de adentro de cada uno de los que lo llevan adelante, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Sí, sí, y por otro lado, respecto a la situación actual, como anteriormente ha comentado Ana, que se están aproximando, es como que se está acabando el tiempo porque están pasando cada vez más cosas locas, ¿viste? En el contexto mundial. Y yo, de la puerta de mi casa para adentro, es como que estoy en mi mundo, ¿viste? Y sé que hay una realidad de que la gente está re loca, ansiosa, que no sabe para dónde va, desesperada por la guita, que no alcanza. Y uno prácticamente como vive al día, está como una especie de equilibrio, ¿entendés? Es como que lo que entra sale, o lo que sale después vuelve a entrar. Y es como si uno viviera en otra realidad. Pero el cuestionamiento es, uno tiene que salirse de esa circunstancia para aportar algo al universo, o te quemás como un fosforito si salís. O sea, yo siempre tuve ese dilema de por ahí, ¿qué pasa que no estás ayudando al que necesita? Que por ahí hay mucha gente y vos estás tranquilo, piola, esperando a un paciente y haces la tuya y no te comprometés. Entonces, sé que hay una necesidad global por salir todos juntos adelante, pero por otro lado hay una contrafuerza negativa que quiere arrasar con todo. Entonces, vos decís, pucha, me contamino, salgo a aportar, o sea, ¿entendés? O sea, lo aporto desde mí, así, de mi pequeñez, o me comprometo, salgo, me expongo. Y yo las evidencias que he visto, que los que se exponen terminan hechos pelota, o terminan difamados, o terminan tergiversados. Es como que el mal se los come, ¿se entiende? Entonces, es como que la situación de hoy es una situación caótica que va en proceso de profundizarse ese caos, y uno tiene que estar como alerta, atento, capacitarse en lo mínimo que pueda, pero desarrollar estrategias, pero prepararse para algo que está por pasar inminente. Yo tengo esa sensación. ¿Qué sienten ustedes? O sea, un poco para compartir la realidad del día a día. ¿Se me entiende lo que digo o no? Sí, sí, se entiende. Pero bueno, que hable algún otro. Bueno, yo puedo comentar una cosa que de una gran maestra que conocí hace muchos años, que se llamaba Bimala Takar, que vino a la Argentina dos años seguidos. La trajimos junto con los grupos de Chile, porque entonces era tan caro el viaje que no se podía afrontar solo un grupo de un país o del otro, ¿no? Esta mujer era egresada en política, era abogada, en ciencias políticas, y había estado viajando con Vinoba, que fue el sucesor de Gandhi, 6 años por toda la India, por este tema social. Finalmente ella lo que comprendió que era el hombre que había que modificarse, que no era suficiente tratar la parte social, era el hombre mismo que tenía que cambiar. Sí, encima y en esencia. El hombre tiene que cambiar en esencia. Sí, Cosa sí, muy difícil. claro, claro. Qué bueno que es la propuesta, ¿no? De Guille y que nosotros asumimos, ¿no? Sí, la propuesta es que en realidad
un poco es muy sutil la diferencia, ¿no? Pero la trampa en la que uno cae tiene que ver con un relato que aparece en nosotros por nuestra propia cultura, ¿no? Llamémosle judeo-cristiana, si se quiere, ¿no? Que hace de que pareciera que todo lo que uno tiene que valorar tiene que ser a partir del esfuerzo y el sufrimiento y el padecimiento, ¿no? Entonces, si uno tiene que hacer algo en pos del otro, tiene que ser a través de algo que me cuesta hacer, ¿no? Que de alguna forma yo tengo que entregar un sufrimiento para lograr algo, ¿no? Bueno, ese es un concepto que está grabado en el ADN nuestro, ¿sí? Que todo lo que es útil porque hay previamente un dolor, porque hay previamente una sensación de, de sentir como que tengo que forzar algo, ¿sí? Como que tengo que resistir algo, que tengo que sostener algo, ¿no? Y entonces eso es lo que me permite modificar una realidad afuera que es dolorosa. Entonces yo tengo que poner mi dolor para modificarla. Ese es un concepto que justamente, de acuerdo un poco a la estrategia que yo estoy tratando de desarrollar acá en el canal, sería contraria a la estrategia nuestra. ¿Por qué? Porque justamente nosotros decimos que la posición o la pasión, ¿sí? Siempre es interna, no es externa. Cuando yo me polarizo en la pasión externa, ¿sí? Entonces estoy de alguna forma alimentando a este sistema que nosotros ya conocemos y que no tiene sentido, ¿no? Este es un sistema materialista, justamente. Si nosotros queremos desarrollar otra estrategia, queremos desarrollar una estrategia justamente antimaterialista. Entonces, yo puedo seguir desarrollando cosas en la materia, como decíamos, ¿sí? Como mascarón de proa, ¿sí? Lo más digamos, visible, posible, ¿no? Y armónicamente, digamos, estable en este mundo, pero en realidad la pasión y la intención y la posición no está acá, no se ve, ¿sí? Esa es un poco la estrategia. Es difícil, por eso que es difícil de entenderla, de comprenderla, pero a la larga nos vamos a dar cuenta que es el camino, a mi entender, ¿no? Bueno, un poco ese es el planteo. Por eso, Pablo, cuando uno dice, bueno, hay algo ya plasmado que nosotros podemos seguir, hay algo ya escrito, ¿no? Ya hay un reglamento, digamos, que yo tenga que cumplir. Bueno, eso no, no sé si, o sea, puede ser útil en algún momento, ¿no? Pero la cosa viene por otro lado, y de alguna forma se va desarrollando estratégicamente a medida que suceden las cosas, ¿no?
Bueno, A mí me eso. parece, ¿no?, que en esto que habías leído antes, de lo que fue aceptado, ¿no? Hay muchas propuestas. Seguramente la vida irá poniendo el énfasis en una o en otra, o en todas, no sé, pero siento que tampoco es que no hay nada. Me parece que hay una cosa sólida y que está plasmada ahí. Sí, sí, es como un espacio, es un espacio que existe y hay que rellenarlo, ¿no? Una cosa así. Claro, claro. Sí, hay que rellenarlo. Ahora, ¿con qué? ¿No? ¿Con qué se rellena? Esa es la cuestión. Bueno, estamos rellenándolo. El espacio está, está como vacío, sí, y hay que rellenarlo. Son todas imágenes. Como una casa todavía sin habitar. ¿Cómo? Como una casa todavía sin Sin habitar. habitar. Sí, tal cual. Sí. Mingo, ¿tenés algo ahí para decir? Hace rato que no hablamos entre nosotros así. No, Willy, estoy escuchando, porque por ahí son todos temas mezclados, ¿viste? Y no, escucho un poco. No, bueno, pero podés aportar algo vos. Eh, no, la verdad que estoy, como te dije, en una etapa de recuperación. Este, Ahí estoy, creo que está Martín acá en línea. Ahí me pasó un libro que estoy leyendo, este, que se llama Volví, que es de un tipo que bueno, eh, se muere, digamos, y va contando un poco toda la experiencia este, del, ¿cómo se llama? Eh, Cuando se va separando del cuerpo y bueno, cómo lo reciben más allá. Eh, Bastante interesante, qué sé yo, es como que eh, por momentos parece un libro de fantasía, ¿viste? pero, pero en realidad, bueno, este, ahí empieza un poco el tema de ver cómo lo siente cada uno, ¿no? No sé, Martín, si querés eh, contar algo del libro, vos que lo leíste, cómo lo ves y demás, sería bueno. Estás No, muteado, Martín. no, bueno, que Martín ¿Cómo? Acá siempre... estoy. Buen Ahí día, está chicos. Martín. Buen día, perdón. Acá me voy a poner los auriculares. Un minuto me pongo los auriculares y le doy mi visión. Dale, Dale. dale, dale. Ayer acá con Ana vimos una película que creo que está hecha por, no sé, alguna iglesia, Sí, un pastor. por un Está pastor basada en un libro. protestante o evangélico, no sé qué, que se llama 90 no, minutos. No me acuerdo. bueno, la historia, que parece que es una historia basada en hecho real, de un hombre que tuvo un accidente, un pastor protestante en Estados Unidos, que tuvo un accidente de auto y se murió en un puente, se chocó con un camión y estuvo 90 minutos muerto y después como que volvió. Y bueno, y La la vi. historia... Ah, ¿la La viste? vi. Okay. Sí. Ahí está Martín. Ahí está Martín. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Perdón, Ana, perdón. ¿Cómo Gracias, están? Martín. Qué bueno verte por acá. Igual. La verdad que bueno, para mí es un placer siempre escucharlos, más allá de que no participo mucho. Los escucho siempre, aunque sea en diferido, digamos. Impresionante, Guillermo, todas las exposiciones. Obviamente
hay temas delicados que obviamente no pueden tal vez trascender en cualquier esfera, ¿no? Porque hay gente que está muy en la Matrix y sería como violento escuchar a veces la información que hay, ¿no? No es para cualquiera por ahora, ¿viste? Así que bueno, no los quiero El aburrir canal es mucho. privado, ¿viste? Por eso el Sí, canal no, es privado. obviamente. La información está clarísima, yo ya la vengo siguiendo hace tiempo, muy interesante. Obviamente a Guillermo le dije, acá hay que hacer un libro, pero obviamente hay temas muy sensibles, ¿no? Así que, sobre todo como le dije a Guillermo, para el Deep State, ¿no? O sea, el establishment mundial, los controladores. ¿Cómo haces para poner esta información? Es como difícil. Martín, comentá un poco el libro. Bueno, El- les cuento. Yo tengo un gran hermano de la vida, que es un chico venezolano, que obviamente Guillermo y Willy, Mingo lo conocían de Maús, es un chico venezolano que vino a la Argentina, un chico joven, y realmente un día nos pusimos a charlar y el padre, el padre en Venezuela, de alguna forma, sin ser médico y sin proponérselo, empezó a curar gente a través de, justamente, él era un canal, lo que ustedes estaban hablando hace unos instantes, él era un canal de hermanos mayores, de hermanos de la luz, que obviamente lo iban guiando en qué enfermedad tenía esa persona, obviamente todo de forma gratuita, y durante años el papá de este chico pudo ser un canal para sanar a un montón de personas. De hecho, sanó a un basquetbolista muy importante de Venezuela, yo no sé los nombres, pero es como decirte un Ginóbili de Venezuela. Y bueno, fue tal cual, cuando Moisés, este chico, me comentaba sobre su familia, este tema, me vino a la memoria el caso del chico Javier, que fue uno de los mediums más famosos del siglo XX, brasilero, murió en el 2002, con cientos de casos confirmados. Y bueno, obviamente está la película de la historia del chico Javier, y a través de uno de sus canales, que es este médico que comentaba Mingo, hicieron la película Nuestro Hogar. De alguna forma esa película está redactada a través de este médico que ya está en otro plano superior, y la verdad que es una película muy esperanzadora, Nuestro Hogar. Yo la verdad que se las recomiendo a todos los que no la hayan visto, porque es una película muy reveladora. Y obviamente hay que dejarse llevar y abrir la mente y bueno, y ver lo que ocurre, ¿no? Sí, la película la vimos. ¿Te acordás, Willy? Sí, Hace un sí, par de años. Ahora, sí. ¿el libro es sobre esa película, Martín? ¿Volví? Exacto. Volví. Ah, ya me parecía. Exactamente. Exactamente. Lo que tiene el libro tiene más detalles. Tiene más detalles. Para el que le aburre leer, obviamente la película es un resumen del libro. ¿Y está en PDF? Porque yo me acuerdo que, yo te lo paso ahora, sí, está en PDF, yo ahora después lo paso. Yo recuerdo que la película, en la primera etapa, cuando este médico muere, desencarna, ¿no? Hablan mucho de esa palabra, desencarnar, más que de morir. Pasa como por una etapa muy dura, muy difícil, muy oscura cuando muere, ¿no? Así es. Hasta que después se va acomodando un poco lo van ayudando a que se va acomodando al otro plano, digamos, ¿no? Así es. De alguna forma, recordemos que ese médico en vida era un médico que vivía muy en la Matrix, muy Claro. conectado con su día a día de la Matrix, de la picadora de carne. Por eso él de alguna forma, cuando desencarna, en primera medida va a conocer a ese plano, y después, yo no sé si usar la palabra rescatar pero bueno, seres de un plano superior van en busca de él, van en búsqueda de él, y bueno, y se lo llevan a nuestro hogar. Pero él, al haber conocido ese plano, que es un plano de alguna forma de aprendizaje, no de castigo. La idea de ese plano, me imagino que es un plano de aprendizaje. Él, al haberlo conocido, siente una empatía al estar en el lugar de la luz, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan que la madre de este médico está a su vez en un plano aún superior y baja a nuestro hogar a encontrarse Sí, con su sí, hijo. Esa sí, parte es sí. muy emotiva, muy emotiva. Cuando los guías le cuentan a este médico, sí, tu mamá está en un plano aún superior, ella puede bajar a verte a vos, vos todavía no podés ir a verla a ella.
Y a él comienza el médico comienza un periodo de ayuda, de conectarse, de generar empatía con el otro, con los otros espíritus, con los otros seres de luz, y a través de ese trabajo, bueno, él logra su luz, él logra su luz. De hecho, si recuerdan la película, él ayuda a curar a la nueva pareja de de su mujer, ¿no? O sea, corriendo su ego de lado, cura a la pareja de su mujer. No sé si lo recuerdan en la película. Sí, sí, sí. Por eso este chico venezolano, cuando vio esa parte que él sopla sobre ese vaso de agua en la mesita de luz, su padre, el padre este gran amigo mío, siempre le decía que deje un vaso de agua en la mesita de luz. Por eso cuando vio esa parte casi se le llena, bueno, casi se pone a llorar porque no lo podía creer, que era lo que el padre le decía, que deje un vaso de agua en la mesa de luz. ¿Qué es para? Bueno, si ustedes recuerdan, el médico de alguna forma, en la película se nota como que sopla, pero el agua, la conexión del agua, la memoria que tiene el agua, esta persona al tomarla a la mañana, sana porque este médico hizo algo en esa agua para que él pueda sanar. Correcto. Bien. O sea que la idea es que, digamos, ese vaso de agua en la mesa de luz es de alguna forma intervenido por la noche por algún ser superior, Así es, ¿no? y lo muestran en la película. Sí. Buenísimo. Bueno, vieron que Gracias, lo que le Martín. sucede, Por favor, un placer. lo que le sucede a este médico es que, bueno, estaba con un concepto de lo que era el otro lado, porque viste que los tibetanos, toda esa gente se prepara para un buen morir, como para estar conscientes de a dónde tienen que dirigirse y no hacer ese tránsito de las personas que están muy enganchadas con lo terrestre y no aceptan que sean muertos ni nada. Sí, igualmente yo, bueno, como ustedes saben, tuve una situación bastante cercana a la muerte hace un par de meses, y me agarro bastante también de lo que decía Willy. Evidentemente, yo no me fui porque tengo cosas que hacer acá o que aprender acá, digamos, ¿no? Entonces, creo que también es importante vivir acá, ¿no? No solamente prepararnos para la muerte, pues si nos preparamos para la muerte es como que a veces dejamos de vivir o de aprender lo que tenemos que vivir. Creo que la muerte es algo, no te digo que te sorprende, pero es algo que de alguna forma es una etapa que en algún momento va a llegar y bueno, cuando venga, vendrá. Yo leí el libro ese sobre la muerte tibetana, la vi, la muerte tibetana lo leí, pero es como dice Willy, ¿no? Es como una cultura por ahí eh, demasiado pensando en otro mundo y no en este. Es como que acá también tenés que vivir y tenés que tratar de aprender y tratar de un poco la dualidad de saber que estás viviendo acá y por otro lado saber que también tenés una existencia en otro plano. Eso es un poco lo que yo estoy tratando de hacer ahora, ¿no? O sea, si yo tengo que seguir acá, es bueno, tengo que ponerme bien, tengo que estar bien y también tampoco perder de vista, ¿no? La parte interna, la parte interior, la otra parte. No, por supuesto, yo no lo decía por eso no digo que lean ese libro, sino que el enfoque. No, igual no es para contestar lo que vos decís, solamente es Sí. Es una visión de lo que Willy me preguntó, cómo estaba, y bueno, por eso le comento eso, que por ahí puedo aportar, ¿no? De lo que me pasó. Claro, no, está bien. Lo que pasa que yo lo que comentaba es lo de ese enfoque, porque los grupos étnicos que creen que una vida del más allá es mejor, por ejemplo, de esta película que es un pastor y bueno, su creencia de
religiosa y del amor de Dios lo lleva directamente a ese estado beatífico. Y el libro que subimos el año pasado, el de Anita Moyani, Para ser yo, también ella con su cultura hindú tiene un concepto de que el más allá es mejor dentro de todo, y a pesar de que, o sea, lo que le sucede es la gran contradicción entre su vida en Japón y su tradición hindú, que eso le produce, con lo mismo que este chico que contaba Graciela hoy, que se cortó la mano, le produjo un cáncer impresionante, esa dicotomía entre lo que vive y lo interno. Cuando se muere, es como en la película, ¿viste? Es una sensación de amor incondicional en todo lo que le rodea. O sea, es algo tan indescriptible, la luz, el bienestar y el amor. Pero, o sea, lo que pienso que hay que tomar de los tibetanos no es que se la pasen dejando de vivir para ir al otro lado, porque para qué encarnaste, ¿no? Sino el concepto de estar tranquilo de que cuando llegue el momento, no nos espera una tortura, sino, o sea, como dicen qué sé yo, que estén tan aferrados a la vida. Es como que estar en el presente, ¿viste lo que dice Toll? Estar presentes acá mientras tenemos vida, y después cuando te vas al otro lado ya está, te vas al otro lado y estás presente en el otro lado con el resto de tus cuerpos menos el físico. Una cosa así quise decir. Perfecto, ese es un poco el objetivo. Nosotros vieron que, ahí yo lo que hablo en el canal de Telegram, hago mucho hincapié en los tres mundos, ¿no? Que son, o le podemos llamar el mundo sublunar, el mundo atlante y el mundo hiperbóreo, llamémosle, ¿no? por ponerle un nombre, ¿no? Que tienen una razón, de alguna forma, de tener esos nombres. Pero la idea es que en realidad, cuando uno empieza a ser consciente, realmente a despertar consciente, ¿no? Lo que sucede es que los tres mundos se van unificando. Los tres mundos son uno solo, ¿sí? Un poco esto voy a lo que dice Ana recién del tema del presente, ¿no? Uno dentro de un espacio-tiempo está como en tres partes, ¿no? Está en su pasado, está en su presente y está en su futuro, ¿no? La cuestión es apretar la conciencia de tal forma, ¿no? Concentrar la conciencia de tal forma de que uno pueda vivir los tres mundos en el presente. ¿Qué pasa cuando sucede eso? No pasa o no pasaría quizá lo que le pasó al señor de la película No Solar, cuando el tipo se muere, como estaba tan polarizado en un solo mundo, llamémosle ¿no? En la Matrix, como dice Martín, cuando de repente se le corta este mundo, se le hace todo una especie de confusión total. Por eso es que aparece donde aparece en esa situación en donde en realidad él es un paria en un mundo oscuro, donde toda la gente sufre. ¿Por qué la gente ahí sufre? Y porque es toda gente confundida, que no sabe ni quién es. Entonces están todos ahí desorientados en una especie de infierno, ¿no? Dantesco, así oscuro, de sufrimiento, de grito, de llanto, ¿no? Entonces el tipo está ahí, no sabe qué hacer. No solamente eso. Párate. En esa situación de la película, él se identifica con esa situación y entonces no encuentra salida a eso hasta que por ahí le viene, ¿no? Se le enciende la lamparita dentro de él mismo, ya sin cuerpo físico, ¿no? Dentro de algo más
propio de él, realmente propio de él, se le enciende la lamparita y se acuerda de que tiene una herramienta, ¿no? Que es pedir a través de una oración dentro de lo que es su propia religión, ¿no? Que es, bueno, no sé si la película, no sé si es católica o es, bueno, pero digamos, si fuera católica, ¿no? Dentro de su religión, Martín, vos me corregirás. Perdón, Guillermo, sí, en realidad viste que en Brasil el espiritismo es muy fuerte y Claro, tal es cual. lo que se denomina espírita. Espírita, sí, sí. Bueno, Correcto. es dentro de la línea espírita que está de alguna forma dentro de ese paraguas, digamos, de la religión que tiene que ver con los judíos cristianos. Está lo espírita dentro de ese paraguas, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, Perdón, cuando Guillermo, se cortó, no te escuché lo último que dijiste, que justo se fue, que tiene que ver con y se fue la voz, perdón. sí, lo espírita o espírita, yo conozco bastante de ese tema de espírita. Yo lo que digo a mi entender respecto de eso es que tiene un paraguas dentro de lo que sería lo judeo-cristiano, ¿sí? Lo espírita se sostiene dentro de esa estructura, ¿no? Sí, porque Las Chico dos, Javier habla mucho de Jesús, en todo momento sí, Chico Javier habló de Jesús. las dos, las dos. Bueno, ok, entonces, fíjense, Pero yo quería decir algo explicando, respecto de... sí, pero déjenme terminar No, pensé que había- la idea para poder alinearlo con el desarrollo del canal, ¿no? La cuestión es que en esa situación de desprotección de su mundo material, porque él dejó su cuerpo, ¿no? Desencarnó, él de alguna forma tiene que volver a tomar un cuerpo, ¿sí? Ya no físico, ¿no? Entonces, ¿de qué se apoya? De sus creencias, ¿sí? De sus creencias. En sus creencias encuentra una protección. Su creencia era, justamente, se acordó de que podía pedir a través del rezo, de la oración o de alguna plegaria. Entonces, cuando se pone a hacer eso, que se lo recuerda, enseguidita lo vienen a buscar, ¿no? Lo vienen a buscar y lo llevan a un lugar que es como una casa, que es no solar, ¿no? Nuestro lugar, nuestro hogar. Bueno, Willy, una sí, pregunta. sí, Cuando vos decís que él piensa, en ese plano hay mente? claro, en Sí, todos los planos hay Ah, mente, en todos. ok. La conciencia Pero no se pierde nunca, nunca se pierde. ok. Justamente, digamos, esa especie de fuerza que surge un poco de su convicción, de su fe, ¿sí? De cuando estaba encarnado. ¿Por qué? Porque esa fe se la había transmitido su familia, ¿no? Su entorno cultural le había transmitido esa fuerza. Entonces, cuando deja el cuerpo, se recuerda de eso. Digamos, en los otros mundos, en este caso, en un mundo de astralidad, ¿sí? Sigue habiendo un paraguas protector, como lo hay acá. Nosotros acá vivimos, y esto es un poco también lo que se quiere transmitir en el canal, una realidad que tiene una frecuencia controlada, ¿sí? También por alguien, ¿sí? Eh, por una inteligencia, ¿sí? Que tiene una limitación y que tiene una frecuencia, ¿sí? Nosotros, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo psíquico también eh, está, está como sometido
en función de esa frecuencia, de ese creador, si se quiere, ¿no? Cuando uno deja el cuerpo físico, ese creador, que también está en el plano psíquico, sigue ejerciendo su autoridad y su frecuencia. Esto es lo que nosotros le llamamos el mundo atlante. No es el mundo hiperbóreo. O sea, en la película, a mi entender, ojo que yo hablo por mí, no quiero yo dogmatizar nada. Yo no hablo ni por lo que dice tal ni cual. Yo digo lo que me parece a mí, como cualquiera de ustedes lo puede decir, nada más. En la película, por ejemplo, de No Solar, lo que sucede es que el protagonista viene a ser rescatado y se lo lleva a una casa en donde hay de alguna forma, hay un rey, ¿sí? Hay, llamémosle, si lo pudiéramos a esto emparentar o asimilar a una estructura de gobernanza como las que nosotros conocemos acá en este mundo, ¿no? A un país, a una provincia, a un municipio, ¿no? Bueno, se lo lleva a una casa, ¿no? En donde esa casa tiene una gobernanza, ¿sí? Que está relacionada con probablemente algún vínculo, ¿sí? De parentesco, de su propia sangre, ¿sí? O de su propia cultura, con algún tipo de protección que cuando uno deja el cuerpo físico, aparece esa protección, esa especie de pequeño reino, ¿sí? Dentro del mundo, de lo que se podría llamar el mundo atlante o el mundo astral, si se quiere, ¿no? Pero esto no deja de ser, digamos, un estado dentro de lo que es la conciencia de ese individuo que falleció, que desencarnó, ¿no? Es un estado en donde él, obviamente, como decía Martín, está como en una etapa de aprendizaje. Él por sí mismo no tiene la capacidad de expresar todavía su propio espíritu, su propio ser, sino que está bajo la protección de alguien desde afuera, ¿no? Bueno, eso es un poco el concepto. Willy, un pequeño paréntesis. No solamente aparece la protección, sino no se presenta una situación de disputa ahí por esa alma, por parte de otras fuerzas que no son las que lo protegen. Otras fuerzas que se lo quieren llevar para su mundo. Cuando no veo que hay una... A ver, no veo que haya. Lo que sí aparece es una especie de realidad, ¿sí? Que él, obviamente, es una película, obviamente, ¿no? Es un desarrollo de un argumento, ¿no? Pero te pregunto yo, digamos, información de otro lado, no de la película. O sea, ¿no hay una situación de disputa por esa alma? Probablemente puede ser, sí, puede ser, sí, puede ser. ¿Y vos cómo lo ves? O sea, la disputa entre quién y quién. No. Entidades de otros mundos que tiran para su lado. No sé cuán buenas o malas son para calificarlas, pero es como que uno opta en ese momento y dice... ¿Pero qué mundo, Pablo? No. Cuando uno muere. No, a otro plano. No sé qué plano, pero digamos, yo para no caer en lo que es el polarizar bien y mal, pero es como que lo he visto en varias lecturas o conceptos que cuando se desencarna el alma, entidades van en busca para llevarlo para su hacienda, digamos, para su ganado, una cosa así.
dejando de lado el bueno o el mal sentido, sino que tiran para su lado. Entonces uno tiene que optar y decir, yo me voy con tal fuerza, la fuerza del amor, el origen, ¿entendés? Eso como que uno decide en ese momento, porque si no te llevan para otro lado, como que te convencen. No sé si fui claro. De acuerdo, yo lo describiría así, mirá. La situación, ¿no? Volvamos al argumento de la película. La situación es que es un señor, ¿no? Que creo que no sé si era médico, me parece, y que estaba muy, digamos, funcional a la Matrix, como decía Martín, a la máquina ¿no? de picar carne, digamos, ¿no? Entonces, la situación lo sorprende en una actitud de él quizá como muy concentrado, muy focalizada en lo material, y de repente se muere, se desencarna y se encuentra en una situación de confusión total, no entiende nada, ¿no? Porque para él tenía que seguir la vida de todos los días, ¿no? Y de repente, ¡plum!, se le desaparece todo, ¿no? Y entonces en esa situación, ya fuera de, de haber estado aferrado a su cuerpo físico, desencarnado, él se siente nada, ¿no? Se siente nada, se siente a merced, ¿sí? De, digamos, de los carroñeros, ¿no? De los animales voraces que ven, que le van a, digamos, ven una carne fresca recién muerta y se la van a comer, ¿no? Esa es un poco la situación. Cuando uno deja, digamos, desencarna y no se anima, digamos, a salir realmente de esa desencarnación, se identifica con el cadáver, ¿no? Y el cadáver, ustedes saben que es carne fresca. El cadáver todavía tiene sangre y todavía tiene la carne roja fresca, ¿sí? Yo acá veo mucho que pasa eso, porque en la naturaleza está todo, ¿eh? Se ve, o sea, en la naturaleza de este mundo se pueden ver todos los mundos si uno los sabe ver. Acá cuando se muere un bicho, se muere un potrillito, o se cae un barranco, lo que sea, enseguida, ¿no? Una vez que se murió, empiezan a revolotear los buitres, ¿no? Los carroñeros empiezan a revolotear alrededor, ¿no? Bueno, eso igual pasa cuando se muere un humano respecto del mundo astral, ¿sí? En el mundo astral está lleno de carroñeros, ¿no? Si uno se identifica con la carne, ¿sí? Lo que sucede es que obviamente lo que va a sentir es que se lo vienen a comer, ¿no? Que se lo vienen a comer, que va a haber como una especie de acecho voraz de un montón de animales, ¿sí? Que te van a empezar a despedazar, ¿sí? Una cosa así, ¿no? Es fuerte la imagen, pero es un poco así. Eso es cuando uno se identifica con, o se quiere seguir identificando con la frecuencia de este mundo, ¿no? De este mundo, que es un reflejo en realidad. Pero uno está tan acostumbrado, ¿sí? Que realmente la realidad para uno es el reflejo, ¿sí? Entonces, en ese mundo de astralidad, ¿no? Sucede eso. Ahora, cuando uno pone digamos, en acción una intención que sale de adentro, ¿sí? En este caso, lo que digamos, le dio el cuero a este señor, ¿no? de desencarnado, le dio el cuero para recordar su almita, ¿no? Recordar un chispazo de que tenía la posibilidad de rezar, ¿no? Su almita, porque eso no podemos hablar que es una fuerza desde su espíritu, hubo como una conexión ahí, un recuerdo, ¿no? Y en ese
en esa especie de llamado, medio de auxilio, lo que viene ahí sí es una protección para defenderlo de los buitres, digamos. Pero digamos que es una protección que también, de alguna manera, se aprovecha de un montón digamos, de emocionalidad, ¿no? Que este hombre alimentó en vida, ¿sí? A partir de su alma, respecto de su religiosidad, ¿no? Las religiones, en realidad, protegen el alma, ¿sí? Pero no necesariamente permiten que se active el espíritu, ¿sí? Protegen el alma, ¿sí? Esto, yo me voy a quedar hasta ahí nomás, ¿no? Porque hay mucho hablado de esto en todo lo que venimos hablando del, del canal, ¿no? Pero la religión, de alguna manera, es un paraguas protector externo, ¿no? O sea, protege una situación álmica, ¿sí? Pero no necesariamente activa el espíritu. Para activar el espíritu, eso ya tiene que ver con algo interno, una conexión de origen que está mucho más allá de una religión, ¿sí? Por eso tenemos que distinguir. Y las religiones tienen en el mundo astral o el mundo atlante, llamémosle, o en el mundo, el mundo intermedio, que es a donde va uno cuando deja este cuerpo, ¿sí? Ahí las religiones tienen sus lugares, ¿eh? O sea, tienen sus lugares, ¿sí? Todos los grupos, de alguna forma, de afinidad, ¿sí? Tienen sus lugares en los mundos astrales, ¿sí? Un, un arma protectora, esto es por una cuestión electromagnética, un arma protectora es esto, ¿no? Un arma, no un alma, un arma protectora es esto, la cruz, porque la cruz es un cruce de fuerzas, ¿sí? Eh, más allá de lo religioso, el símbolo de la cruz es un símbolo universal, y cuando digo universal me refiero a todos los planos, ¿sí? El tema de la cruz. No es solo, católico, ¿no? No es solo católico. Sí tiene que ver con lo crístico, ¿sí? El cruce tiene que ver con lo crístico, ¿sí? Bueno, y entonces eso es un poco lo que uno podría explicar respecto de lo que es esta, esta película y este concepto del espiritismo. El espírita, fíjense que también es muy interesante la escuela espírita, porque realmente la gente que de alguna forma, esas almas, ¿no? Que se encuentran sorprendidas por una muerte repentina, ¿sí? Bueno, pareciera que la escuela espírita tiene en esa frecuencia una capacidad de rescate, ¿sí? De rescate de esas almas, como si fueran en pena, ¿no? Una cosa así. Uno, si participa, es muy interesante lo del espiritismo para entenderlo cuando uno es curioso, ¿no? Cuando uno es curioso y realmente tiene cierta certeza interna para también poder cotejar, ¿no? Porque si uno va a las escuelas espíritas de una forma así como devocional, bueno, puede llegar a ser como
funcional, de alguna manera, a algo que no necesariamente lo puede llevar a su libertad, ¿no? A su propia libertad espiritual. Pero bueno, es muy interesante lo de las escuelas espíritas, ¿no? Perdón, Guillermo, te hago un Sí, comentario con lo que acabas de hablar, lo que sí, acabas de decir exactamente. sí. Willy, mira, en la película también hacen mención de que justamente que no es para que los que están en la luz, en este plano de nuestro hogar, no es para rezarles. Se les puede pedir, pero son como familiares que estuvieran acá, o sea, no son divinos, son simples almas que pasaron a otro plano, y hacen la aclaración, o sea, para que no se los crea divinos. Ok, entiendo. Eh, Entiendo. Yo creo que a mi entender, siempre la divinidad es interna, nunca externa, en ninguno de los planos. Siempre es interna, ¿no? Siempre, siempre. O sea, la luz, eh, esto ya es un concepto, eh, llamémosle científico, ¿no? A mi entender también, porque la ciencia, de acuerdo, desde que apareció la teoría de la relatividad, que para mí es un gran engaño, ¿no? La teoría de la relatividad le da una velocidad a la luz, ¿no? Eh, a mi entender, para uno comprender lo que realmente significa la luz no viaja a ninguna velocidad. La luz es una especie de presente permanente, ¿no? Para mí una buena definición respecto de la luz es un punto cuyo centro está en todas, o una esfera si se quiere, ¿no? Una esfera vista como punto, ¿no? Cuyo centro está en todas partes y su superficie en ningún lado. Eso es la definición de luz. Y podría ser la definición de divinidad si uno quisiera. Entonces, ese punto y ese centro siempre debiera estar dentro de uno, ¿no? Entonces, esto es como un consejo multidimensional. O sea, uno desencarna y debería, ¿no? Por lo menos sería mi estrategia el día que yo deje este cuerpo, debería seguir sintiendo dentro mío la luz, ¿no? Porque es la única manera de yo iluminar con mi propia linterna, ¿sí? Imagínense si no, eh, que si yo me siento sin luz, siempre voy a ver alguna luz afuera que me va a hacer, me voy a sentir atraído hacia ella. Como los bichitos de noche, cuando, viste, en verano uno enciende una luz, que todos se van a la luz, ¿no? Pero el bichito no es la luz del bichito, es la luz que el bichito vio que se encendió. Entonces, automáticamente, magnéticamente, se acercan todos a la luz. La idea es que si uno no sentirse bichito, sino que uno sentirse luz, ¿sí? Ese es el concepto, porque esa es la única manera que uno tiene para cotejar lo que hay afuera, ¿sí? Y eso es en todos los planos así. Eh, bueno, nada, eso, bueno, varios temas, ¿no? Pero básicamente lo que decía Pablo respecto de que cuando uno deja el cuerpo, uno desencarna más que desencarnar, uno pasa de un mundo a otro, ¿no? Más allá de la situación. Cuando se pasa de un mundo a otro siempre, porque esto no es necesario morirse, de hecho, la idea es justamente por ahí uno tener la experiencia de morirse antes de desencarnar, intentar tenerla por lo menos, o por lo menos intentar ser consciente
o lo más consciente posible en algún mundo que no sea este, de todos los días, ¿no? Para que de alguna forma poder cotejar y entender un poco cómo es la cosa. Entonces, volviendo al tema de la película, lo que decía Pablo, que cuando el hombre desencarna, se encuentra ahí como al acecho de diferentes fuerzas y de repente viene uno y se lo lleva, ¿no? Viene una y se lo lleva. Es una luz externa a él. Él, por propia capacidad, de acuerdo a la película, no tuvo, digamos, tuvo sí un pequeño recuerdo, una pequeña fuerza que de alguna forma surge de adentro de él cuando recordó la posibilidad de pedir, ¿no? De pedir ayuda, de pedir una ayuda, ¿sí? No recuerdo bien, no sé, Martín, si vos te acordás, qué es lo que pide él o qué oración hace, ¿no? Pero hace una oración. Correcto, es correcto lo que decís. No recuerdo exacto qué tipo de oración, pero es como que él se arrodilla y pide. Es tal cual. Sí. Bueno, y en ese momento llega una luz externa, ¿no? Que lo rescata, ¿sí? Bueno, entonces, ahí es donde uno tiene que hacer hincapié también en no endiosar, como decía Martín, ¿no? Que los espíritas son muy respetuosos, ¿no? Son gente muy respetuosa, ¿sí? Eh, em, bueno, eso, no sé qué se me ocurre decir más allá de eso. Después no recuerdo bien cómo viene después el proceso, me acuerdo que hay todo ya dentro de, de la- del argumento de la película, de cómo el hombre va volviendo a entender, volviendo a tomar como fuerza de sí mismo, ¿no? Ya en otro plano, y entonces empieza ya eh, a yo, así como experiencia personal, tengo que decir que una situación parecida a la de la película, yo tengo como una visión respecto de cuando falleció mi papá, ¿no? Algo muy parecido a la situación de ese hombre. Eh, y bueno, nada. Eh, Eso. No sé si alguien quiere acotar algo sobre el tema. Yo te hago un comentario, Willy, si querés, sobre la película, la parte, no sé si llamarla graciosa, ¿no? Pero al revés de en este plano de 3 dimensiones, cuando tienen que reencarnar y van, digamos, como al lugar de alguna forma donde ya vuelven a la Tierra, de alguna forma tienen la misma tristeza que cuando los que estamos acá partimos a otro plano. Ajá, qué bueno, interesante eso. Sí, sí. Sí, sí, está bueno. O sea, la misma tristeza, porque de alguna forma también es como que de estar juntos en la luz, volver a la materia es como, para los que están en la luz, es, bueno, es un gran trabajo, ¿no? De entrega, volver a la materia. Claro, sí. Sí, sí. Se supone que uno no necesariamente tiene que volver, ¿eh? También eso es algo relativo. No necesariamente uno, porque, a ver, eh, dentro de lo que es la religiosidad judeo-cristiana, por eso siempre hago hincapié en esto, porque digamos, el espírita está dentro de ese paraguas, ¿sí? Eh, nosotros, o sea, la propuesta, por lo menos, de lo que yo quiero transmitir con lo que escribo, tiene que ser
o debiera ser, si uno lo entiende, ¿no? Salir de ese paraguas, ¿no? Porque ese paraguas es una ley de eterno retorno, como dicen, es no poder salir del samsara. Cuando uno sale hacia una luz que no es propia, ¿no? Es una luz externa, ¿no? Cuando uno sale, me refiero a cuando uno desencarna, ¿no? Uno va a un plano, ¿sí? En donde se siente contenido dentro de una casa, ¿sí? Y hay una luz externa que lo protege, y después esa misma luz externa lo hace volver al plano de la materia. Y después vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. En algún momento uno tiene que, obviamente, y por eso es que lo espírita no es totalmente cristiano, ¿sí? Porque el cristiano no admite que vos tenés que volver. El cristiano, si ustedes, eh, para el que digamos sigue lo que sería al pie de la letra lo cristiano real, verdadero, ¿sí? El cristiano no reconoce la reencarnación, ¿sí? Porque para el cristiano la experiencia en este mundo es una sola y se acabó. No hay que sostener este mundo más que una vez, ¿sí? No es cuestión de ir, volver y volver de forma indefinida, ¿no? Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Eso es como se habla en la cultura hindú, el tema de las encarnaciones permanentes, ¿no? Y bueno, eso es un círculo dentro de una frecuencia que, si uno se la cree, lo único que hace es desarrollar una especie de inercia, ¿no? Medio satánica, de sostenerse siempre volviendo a esta frecuencia, ¿no? Que es una ilusión. Entonces es mantenerse permanentemente en una ilusión. Primero una ilusión encarnado y luego una ilusión desencarnado, para volver a una ilusión encarnada, ¿no? Eso, en algún momento uno debe liberarse de eso, ¿no? Y mejor hacerlo acá, comprender las cosas acá, no después. Pero alguna de las dos debe ser la real, porque respecto a lo que es culturas y espiritualidad, tanto de la cultura hindú como la judeocristiana. O sea, tenemos una sola vida, una sola muerte y una sola, sería reencarnación, pero bueno, en el otro mundo, ¿no? Pues sí, o sea, porque la carne resucitará. Pero eso es una vez sola, versus las repetidas reencarnaciones. Alguna de las dos tiene que ser, no pueden ser las dos. No, digamos, es mucho más real lo cristiano, obviamente, porque uno, si vos, viste, cuando te pasa en la vida diaria, ¿no? Vos decís, haces algo que vos considerás que te perjudicial, ¿no? Y después lo repetís, y después te repetís, y después te repetís. Es como que eso no va. La realidad es que la vida es permanentemente una. Por eso, la cuestión es justamente concentrar el espíritu, concentrarlo para que te sirva en todos los planos. No que te sirva un rato para este mundo y después te olvidaste. ¿Mm? Esa es la verdad. La verdad es que la vida es una. No existe la muerte. Esa es otra verdad. Entonces, desde el punto de vista ese de que la muerte no existe, todo lo que, digamos, se desarrolla en la película de No Solar sería una irrealidad. ¿Por qué? Y porque la película nos muestra dos planos distintos o varios planos distintos. Si uno pudiera vivir protagónicamente, ¿no? Esa película, ¿no? La viviría como
como que la muerte no existió para ese hombre, siempre siguió lo mismo, ¿sí? Esa es la verdad. La verdad cristiana es esa, hay una sola vida, una sola, ¿no? Porque unifica todo. O sea, en este presente, en esta posición que yo tengo, ¿no? Está todo, absolutamente todo. Esa es la verdad. Así que si vamos, ¿no? A lo profundo, al espíritu de las cosas, ¿no? No hay un plano físico, un plano astral, un plano, digamos, protegido en algún lugar del astral. Bueno, eso es todo una especie de, digamos, de puesta en escena que la propia alma hace para sentirse contenida en esas frecuencias que puede transitar. Pero eso no es la realidad del espíritu. Es toda una especie de creación del alma, digamos, ¿no? La realidad del espíritu es que existe una sola cosa, un solo presente y permanentemente, y no te morís nunca. Esa es la realidad del espíritu, ¿no? Todo lo demás es, llamémosle aprendizaje, si se quiere, ¿no? Bien. No sé si queda claro a eso. Sí, sí, tiene su lógica. A mí me aclara. Eh, bueno, creo que estuvo interesante, ¿no? Yo creo que voy a cortar, después podemos ir charlando, voy a cortar la grabación, espero saber cómo. A ver.